en este tiempo. En este día, Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes un tema al que he titulado Lo que Dios no nos ha dado. Dios nos ha dado muchas cosas, pero también hay algo que Dios no nos ha dado. Y es lo que deseo que comentemos en este tiempo. Hace algunos días pude leer un mensaje que publicó una querida amiga en su perfil de Facebook, en el que habla de una genuina preocupación por lo que está sucediendo en México y en el mundo a causa del COVID-19. Y aunque no dudo de su buena intención al publicarlo y reproducir ese mensaje de esperanza y solidaridad a quienes han experimentado la pandemia en carne propia o a través del contagio de familiares y seres cercanos, pude entender también que era otra de las cadenas de copia y pega que se publican tan frecuentemente en nuestras redes sociales. En estos tiempos, en estos medios, pululan cantidad de situaciones así, y cuando uno empieza a leer, uno se identifica e inmediatamente se conecta con el corazón de la otra persona, pero resulta que es un ejercicio de comunicación, seguramente generado por la propia empresa del Facebook. Pero bueno, es claro que como gente de Dios estamos orando por tantas personas que han sido contagiadas y por las familias de quienes desgraciadamente han fallecido, que en México ya suman cerca de 30,000 según los últimos reportes, los últimos días. Es seguro que en cada familia, en cada grupo social, en cada empresa, se han dado casos de contagios y en el mejor de los casos de recuperación, en el peor, no volver a ver al amigo, al familiar o al compañero de oficina o de estudios. Pero esta situación de incertidumbre y dolor, aunada a las tristes consecuencias en el aspecto económico por el cierre de tantas empresas y cese de tantos trabajadores, ha sido el ambiente en el que el espíritu de cobardía ha hallado su mejor opción de propagación y cultivo, llevando a grandes sectores de la sociedad a una terrible desesperanza y a dejar que lentamente el ánimo para salir adelante de muchos esté siendo consumido hasta extinguirse. Pero todo esto me ha hecho pensar en un párrafo de la segunda carta de Pablo a su amado discípulo y colaborador Timoteo, que en el primer capítulo de la misma, verso 7, y le expresa lo siguiente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repito, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y lo tengo muy presente en este día porque precisamente ayer, en nuestro comentario sobre los párrafos 9 y 10 del capítulo 2 de su primer carta al propio Timoteo, leíamos algo que luce del todo anacrónico ante las costumbres de nuestros días, pero que en realidad es la clave para proteger a la mujer de un mundo ajeno a la palabra y a la voluntad de Dios. Y al desarrollar este tema, que por cierto, les recomiendo lean diariamente, tenemos una publicación diaria también en nuestras redes sociales que se llama La Iglesia de los Discípulos. La publicamos tanto en texto como en video en nuestro canal de YouTube. Se los recomiendo. Es ameno, es puntual y además es breve. 5 o 6 minutos, no más. Entonces, al estar desarrollando ese comentario, el Espíritu de Dios me permitió identificar el espíritu que mueve a los hombres a violentar el derecho de la mujer en todos los sentidos y también el derecho de todos sus semejantes.
es el espíritu de cobardía. Es lo que Dios no nos ha dado. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Bueno, primero, identificando aquello que Pablo asegura a Timoteo, que hemos recibido del Señor como beneficio directo por causa de nuestro compromiso íntimo y personal con Él. Y luego, por lógica elemental, identificar aquello que Dios no nos ha dado. Un espíritu de cobardía que aquí lo relaciona con incredulidad y temor. De los cobardes, el Señor nos asegura que no entrarán en el reino de los cielos. Lo dice Apocalipsis capítulo 21, párrafo 8, donde podemos leer. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en ese párrafo, cobardía también es sinónimo de un carácter débil, incredulidad y temor. Falta de fe es sinónimo de un espíritu cobarde. Así que este espíritu que Dios no nos dio puede impedir a tantos como lo permitan entrar en el reino de los cielos. Muchos delincuentes, envalentonados por las drogas, por el alcohol, cometen todo tipo de crímenes. Secuestran, matan, violan, se sienten valientes con sus cuernos de chivo en las manos o con sus armas de grueso calibre de uso exclusivo del ejército que consiguen con sus contactos de Estados Unidos. Cualquiera hubiera pensado que todas estas acciones criminales iban a disminuir en esta época de crisis sanitaria y que el peligro de contagio haría que estos le dieran un periodo de gracia a la sociedad. Pero al contrario, han repuntado con cifras cada vez más alarmantes. El espíritu de cobardía que mueve a todos los delincuentes, tanto los cárteles de la droga, el crimen organizado, como aquellos que a través de la corrupción en los puestos de gobierno están lastimando gravemente a la sociedad y al país, destruyendo familias. Ese espíritu cobarde está haciendo fiesta en estos tiempos, asesinando, destruyendo familias, reduciendo a hombres y mujeres de todas las edades, aún desde pequeños, en sus títeres, esclavizándolos a distintas costumbres de pecado y perversión, mientras los gobiernos callan, al igual que los mariachis. Dejemos esto en claro. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y como iglesia de Cristo tenemos mucho que dar a nuestra sociedad para ayudarla a salir del pozo de la desesperación en el que Satanás y el pecado le han hecho caer. Pero lo que sí nos ha dado el Señor es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El cobarde no tiene poder. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, a partir del párrafo 15. Un hombre se acerca al Señor y clama a él diciendo: Señor, ten compasión de mi hijo, es lunático y padece muchísimo. Lunático en este tiempo, pues poco se usa el término, tal vez pudiéramos considerarlo como bipolar o que tuviera epilepsia o algo equivalente. Puedo estar equivocado, los especialistas podrían opinar de una manera más precisa. Y padece muchísimo, decía este varón, este padre. Muchas veces se cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús dijo:
¡Ay, gente incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. ¡Qué fuerte! El Señor, la personificación del amor de Dios, expresándose con desesperación sobre aquellos que le seguían, aquellos que le acompañaban, aquellos en quienes había depositado autoridad para hacer señales y prodigios. Y entonces dice, tráiganmelo acá. Verso 18, Jesús reprendió entonces al demonio y éste salió del muchacho y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, que equivale a un grano, un granulillo como de pólvora, pequeñito, le dijeran a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar, el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Queridos amigos, amigas, el cobarde no tiene poder. ¿Y qué estoy diciendo con esto? ¿Que los discípulos eran cobardes? Sí, eran cobardes porque la cobardía se manifiesta a través de la falta de la fe. Y a lo mejor nosotros mismos, que nos estamos preciando de ser gente de Dios, estamos cometiendo el mismo error. Estamos viviendo nuestra relación con Dios de una manera muy fácil, de una manera que no requiere mayor compromiso. Pero ¿qué tal tener que expulsar, enfrentar un demonio, tener que hablar a un cuerpo enfermo para que sane? Sabemos que juntos tenemos el poder de la oración. También sabemos que tenemos el nombre de Jesús para deshacer las obras del diablo. Pero ¿tenemos fe para usarlas? ¿Tenemos fe para poder hacer las obras que el Señor quiere que podamos nosotros hacer? Estamos en un tiempo de mucha necesidad. Estamos en un tiempo en el que necesitamos transmitir fe y entusiasmo a las personas, porque el diablo está invadiendo las naciones con ese pesimismo, con ese ánimo sombrío en el que la gente simplemente está esperando a ver cuándo les va a tocar el contagio y a ver si acaso logran sobrevivir, aunque la tasa de sobrevivencia es alta, es un 60% de aquellos que son contagiados los que sobreviven. Pero, ¿qué pasa si no somos o si no son los contagiados de ese 40% privilegiado? La gente tiene miedo, la gente vive en temor, la gente vive con cobardía. Y no digo con esto, no digo esto para ofender, sino digo para señalar aquello que Dios no nos dio. Vamos al capítulo 20 del Evangelio de San Juan, por favor, en donde podemos nosotros leer el párrafo 19 que nos dice: la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos. Déjenme hacer una breve aclaración. Aquí esto ya había sucedido después de la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Y entonces dice, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. Y a lo mejor si alguien les hubiera preguntado y les dijo, oye, ¿tienes miedo de los judíos? No, es precaución. No se trata de eso. Pero aquí los discípulos estaban actuando en cierta medida prudentemente, porque se había desatado esa persecución que había tomado a Jesús
prisionero que lo habían presentado ante las autoridades tanto del pueblo judío como del pueblo romano. Y finalmente, pues el pueblo romano entregó en manos del pueblo judío a Jesucristo. Y bueno, finalmente lo crucificaron hasta su muerte. Entonces, están encerrados, temerosos, vigilantes, atentos, a ver qué es lo que está pasando afuera. Mucha gente está también en sus casas, encerrada, vigilantes de a ver qué está pasando afuera, a ver si al vecino no le da el contagio, a ver si el proveedor que le trae su comida preparada o que le trae sus verduras o cualquier otro proveedor que tenga que venir a casa, a ver si no trae un contagio. La gente vive con temor. Así estaban los discípulos de Cristo, encerrados por miedo a los judíos. En eso Jesús llegó, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. El cobarde no puede tener paz. El cobarde necesita paz, pero no la puede tener por su propia cobardía, por su propia falta de fe. ¿De qué sirve que estemos predicando el evangelio? ¿De qué sirve que estemos anunciando que el Señor nuestro Dios puede guardar nuestra vida, puede proteger nuestra vida de toda situación maligna? Si no encontramos en el corazón de las personas fe para recibir esa palabra, esa fe es la que nos ayuda a vivir en paz. No podemos nosotros vivir en paz con algo que no creemos. Ah, sí, Dios por allá en su mundo, allá en su universo, sí, padrísimo, pero los que estamos sufriendo aquí somos nosotros. No, el Señor está con nosotros, el Señor lo prometió. Aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es que mientras este mundo siga funcionando, aunque a veces no funciona muy bien por nuestra culpa, hasta entonces el Señor está con nosotros. Y porque Dios está con nosotros es que podemos vivir en paz. Pero el incrédulo no tiene poder. En el capítulo 1 del libro de los Hechos podemos leer otra situación importantísima para nuestra vida en la fe. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice: pero cuando venga sobre ustedes, está hablándoles Jesús a sus discípulos. Les dice: cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El cobarde no tiene poder, pero el que recibe de Dios el Espíritu Santo, entonces recibe poder, pero no es un poder humano, es un poder divino, es un poder glorioso que gobierna sobre el universo, que gobierna y mantiene el universo en su sitio. Los científicos se maravillan y dicen: siguen surgiendo nuevas galaxias. Tal vez es porque los instrumentos de investigación son cada vez más potentes, pero lo que sucede es que la palabra de Dios sigue creando. La palabra de Dios es: sea la luz, y la luz fue, y sigue habiendo nuevas constelaciones y nuevas galaxias, y la palabra sigue haciendo aquello para lo cual Dios la envió. Y cuando Dios envía su Espíritu a nuestra vida, esa palabra surge con poder, con autoridad en la vida de los creyentes. Entonces, recibirán poder y serán mis testigos en todo el mundo, dice el Señor. Más adelante, en el capítulo 2, en el capítulo 2, a partir del párrafo 1, la Escritura nos dice así, continuando este mismo punto: cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En este mismo capítulo
Desde el verso 14 hasta el 40 se lee el primer discurso de Pedro ante la multitud que se reunió en las inmediaciones de aquel aposento donde sucedieron estas maravillas. Y en los párrafos 41 y 42 leemos el testimonio del resultado de sus palabras valientes y apasionadas. Recuerden, acabamos de leer en el Evangelio de San Juan que los discípulos estaban encerrados, temerosos. Y ahora, en este capítulo, en estos párrafos del libro de los Hechos, vemos a un grupo de discípulos, un grupo de creyentes llenos del Espíritu de Dios, que con todo de nuevo salen y enfrentan a la multitud que se había congregado alrededor de ese lugar. Y el resultado, como estoy mencionando, el resultado lo leemos en estos párrafos 41 y 42. Fíjense cómo dice la Escritura. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas. De estar encerrados, de estar temerosos, a salir y predicar la palabra, predicar el evangelio de Cristo. Y ese día se convirtieron al Señor 3,000 personas, las cuales, dice, se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amados, este es el estilo de vida al que Dios nos está llamando. Un estilo de vida de poder y de autoridad para hacer las obras que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, y como grupo, como conjunto, como iglesia de los discípulos, como la iglesia de Cristo, tenemos la tarea de hacer. El cobarde es incapaz de amar. Decíamos en un principio, el cobarde no tiene poder, pero el cobarde también es incapaz de amar. Vamos a ver lo que nos enseña la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, verso 14. Dice así: en esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. En otras versiones dice el escritor en estos mismos párrafos, el que no ama a su prójimo. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. El cobarde está muerto. El cobarde no puede amar. El cobarde no ama a su prójimo. Como decíamos en esa introducción, con respecto de los violentos, de los delincuentes que hacen ese tipo de maldades a diestra y siniestra. Igual matan niños, que matan mujeres, que matan embarazadas, que matan viejitos. En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque el capaz está muerto, no puede amar. El cobarde está muerto, es incapaz de amar. El que no ama a su hermano o su prójimo permanece en la muerte. Y es por eso que es tan importante que haya armonía en cada grupo social. Es importante que haya armonía en el hogar, que no haya discusiones entre padres e hijos, que no haya griterías entre los hermanos unos con los otros. Yo sé que la convivencia familiar es extrema, nos lleva a un punto de a veces de confrontación o de encono. Puede ser, puede suceder, pero el amor de Dios es mayor en nuestro corazón y nos permite resolver las diferencias en amor, amando a nuestro prójimo, amando a nuestros semejantes. Si sucede en el hogar, entonces, ¿qué hogares más hermosos podríamos tener? En vez de ser una jaula de las locas, poder tener un hogar en donde prive la paz, en donde prive la armonía.
pero el cobarde es incapaz de amar. Más adelante, en el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan, en el párrafo 8, leemos: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es seguro. O sea, el cobarde es incapaz de amar porque no conoce a Dios, porque en su cobardía, en sus actitudes, en sus desplantes de grandeza o de perversidad, Dios no ha cabido, Dios no ha tenido un lugar. Pero la buena noticia es que se puede arrepentir, puede llegar delante de Dios arrepentido para obtener el perdón. De otra manera, sin arrepentimiento, Dios no puede perdonar a nadie. Entonces, el que no ama no ha conocido a Dios. Por eso es que el cobarde es incapaz de amar, porque no conoce a Dios, no ha conocido a Dios. El amor significa entrega. Y lo podemos ver en el clásico párrafo del Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. El amor significa entrega, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor significa entrega. El amor significa servicio. Por eso el cobarde no puede servir, por eso se sirve de los demás, se sirve de los bienes, de las habilidades, de las cualidades, de las bondades de cualquiera. Se sirve, toma para sí, pero nunca para servir. Juan capítulo 13, los párrafos son el 13 y el 14, en los que podemos nosotros considerar este punto. Dice Jesús: ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. También ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y esto de lavarnos los pies, muchas veces, aunque en aquel tiempo era literal, en este tiempo es simplemente humillarnos, ser humildes delante de los demás, no querer forzosamente tener siempre la razón en todo. Una de las graves tendencias de hoy en día es querer tener la razón por encima de cualquier otra opinión. Muchas personas al escuchar la palabra de Dios se escandalizan y califican la palabra de Dios como anacrónica, como misógina, como, bueno, qué barbaridad. Y más si leen los párrafos que ayer comentábamos en nuestro estudio de la iglesia de los discípulos, pero bueno, ahí se las recomiendo. Entonces dice: ustedes me llaman maestro y señor, pero ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, párrafo 25. Nos dice así: pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Verdad? Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Esos son principios del reino de los cielos. Estas son actitudes que el cobarde nunca va a tomar, porque no puede, porque Dios no aparece en su vida. El cobarde tampoco tiene dominio propio.
Podemos ver en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 10, lo que el Señor nos está enseñando. Porque el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar su lengua del mal y sus labios no deben mentir. El cobarde no tiene dominio propio, no puede detener su lengua, no puede dejar de mentir. Entonces, el hablar de una manera grosera, de una manera impropia, de una manera ofensiva, perversa, vulgar, y además mentir es un síntoma de cobardía. A lo mejor nunca lo hemos visto así, a lo mejor somos de aquellos que dicen, pues es una mentirita blanca. ¿Sabes una cosa? No hay mentiritas blancas, no hay mentiras chiquitas y mentiras grandotas. Según Jesucristo, los que acostumbran mentir son hijos del diablo. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Entonces, el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, amados, ¿queremos amar la vida y ver días buenos? ¿Queremos que ya toda esta situación que nos ha rodeado durante ya todo este año, que ya pase de una vez por todas, que pueda haber una solución final, un punto final para este tema de la pandemia? Algunos vaticinan que puede llegar a durar hasta 2, 3 años. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos nosotros el dominio propio que Dios nos da a través de Jesucristo? ¿Qué hacemos? Vamos a acabar como toda la borregada que sale de manera inconsciente, salen a festejar, salen a protestar, salen a llevar sus causas a las calles porque estamos en alerta de colores, y nuevos contagios y nuevos contagios. Amados, necesitamos nosotros tener dominio propio. Necesitamos desarrollar el dominio propio, que es una manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Si no está el Espíritu de Dios en nuestra vida, imposible que podamos gobernar sobre nuestra vida. ¿Cuánta gente, y lo he dicho miles de veces quizás, cuánta gente dice, este año dejo de fumar, este año dejo de beber, este año dejo de hacer esto, dejo de hacer esto otro, este año ya me voy a corregir, este año sí voy a echarle ganas, este año sí me voy a poner a trabajar? ¿Cuánta gente ha empezado sus años con estas frases y para el día 5 de enero ya se las llevó, las frases se las llevó los santos reyes? Se las llevó el aire. Necesitamos nosotros ejercer el dominio propio para que podamos determinar una cosa y nos sea firme, que podamos nosotros decidir, voy a hacer esto y esto y esto, y lo hagamos. Y también que recibamos nosotros la instrucción de Dios para nuestra vida y podamos nosotros cumplir con aquellas tareas, con aquellas actitudes que Dios demanda de nuestra vida, porque el que está en autoridad es Dios. Dios es quien gobierna sobre nuestra vida y sobre todo el universo. No nos engañemos, no pensemos que las cosas de Dios son cuestiones de religión. No es cierto. Las cuestiones de Dios son de sentido común. Necesitamos conocer a Dios para poder vivir en este mundo. Este mundo, como cantaba yo hace un momento, se pierde en la ignorancia del Dios vivo. Vamos a la carta de Santiago, por favor. Capítulo 1, en el párrafo 13, 14 y 15. ¿Qué nos dice la Escritura? Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie,
ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Este es el proceso que sigue la maldad en nuestra vida. Dice que nadie diga que es tentado de parte de Dios, sino que de su interior se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Uno de los reclamos de los movimientos feministas es decir, yo me puedo vestir como yo quiera, tengo libertad, tengo la facultad de poder usar cualquier prenda de ropa. La acusación que se hizo hace un año o algo así, el violador eres tú. Es cierto, es cierto. El culpable es el que agrede, pero bueno, de eso habla Dios en la carta a Timoteo también, pero a lo que voy es a esto. Dice, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Es cierto lo que dice el reclamo de la mujer al decir que el que peca es el malo, el que agrede. Es cierto, es de su interior de donde sale aquello, de donde está esa maldad arraigada. Desgraciadamente, el estímulo visual que se recibe a través de ciertos atuendos es un detonante, si lo pudiéramos llamar de alguna forma. Es un detonante. Y es de lo que habla Pablo a la mujer en la carta a Timoteo. Pero bueno, el asunto que estamos hablando es esa falta de dominio propio del cobarde. El cobarde es el que no retiene quizás esos malos deseos y dice, Señor, ayúdame, perdóname. Decía Pablo, he rogado a Dios que quite este aguijón de mi carne, pero el mal que no quiero hacer es el que hago. El bien que quiero hacer no lo hago. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, el asunto está en que quien tiene dominio propio ejerce autoridad sobre esos impulsos malignos, sobre esas ideas, porque ideas malignas, el diablo las pasa como en cartelera, así como ahora pasan las cintillas en los noticieros, está hablando una persona y por abajo le están poniendo otras noticias como circo de 3 pistas, a ver en dónde puedes poner tu atención. El asunto es que el diablo está constantemente mandando mensajes, insinuaciones, provocaciones, y está en nosotros por el dominio propio que podemos ejercer a través de la presencia de Dios en nuestra vida, que podemos gobernar sobre esas situaciones de maldad para evitar involucrarnos en aquello que no conviene. ¿Cuántas veces hemos sabido de jóvenes inocentes, jovencitas inocentes, que por primera vez van a asistir a una situación, a una fiesta, a un paseo, a una cosa así, donde desgraciadamente acaban muertos? ¿Cuántos ejemplos, cuántas personas, de cuánta gente hemos oído esto? Ay, es que era muy lindo, era esto, era lo otro, pero tomó una mala decisión. Y entonces muchas veces esas decisiones se involucran a las personas en ambientes negativos, en ambientes nefastos, en donde suceden tristemente las tragedias. Es que él nunca había ido a un antro, pero ese día fue por primera vez. Y alguna vez tuvimos la oportunidad de comentar el triste caso del News Divide, aquella discoteca en donde murieron cantidad de jóvenes porque les cerraron las puertas y hubo un incendio y se ahogaron. El asunto es, había una jovencita que nunca había salido a ese tipo de lugares y fue por primera vez y hasta ahí encontró la muerte.
Entonces, bueno, volvamos al que le falta el dominio propio. Dice, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos, sus propios malos deseos. No podemos nosotros gobernar sobre los propios malos deseos, a no ser que tengamos nosotros esa virtud del dominio propio que viene junto con el compromiso con Dios a través de Jesucristo. Dice, y entonces el fruto de esos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. ¿Por qué? Pues porque la paga del pecado es la muerte. Santiago capítulo 3, un poquito más adelante, ya estamos por terminar. Todos cometemos, dice el párrafo 2, todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. Recuerdan que leímos que el cobarde no tiene dominio propio y hablábamos de que el que quiere ver días buenos debe refrenar su lengua del mal y no hablar mentiras. Pues entonces aquí Santiago dice esto. Aquello lo escribió Pedro, aquí lo está diciendo Santiago. Dice dice, todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. El que tiene dominio propio refrena su lengua del mal. El que tiene dominio propio gobierna y ejerce dominio sobre aquellos impulsos, sobre aquellos pensamientos, sobre aquellos malos deseos que puede haber adquirido a través de una película, a través de una plática, a través de una experiencia previa. Puede gobernar sobre aquellas circunstancias. Y dice, capaz de dominar todo su cuerpo. El cobarde es incapaz de dejar el pecado. No puede dejar el pecado. Así es ¿de qué manera podemos nosotros concluir este comentario? Bueno, dice la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 4, verso 18, nos dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y hoy, precisamente hoy, queremos dar oportunidad para toda aquella persona que nos esté sintonizando, que nos haga el favor, haya hecho el favor de considerar este tiempo con nosotros, que nunca le haya entregado su vida al Señor, que pueda recibir a través de un compromiso personal, íntimo, con Dios en Jesucristo, pueda recibir ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y que pueda esto echar fuera un espíritu de cobardía en la vida de cualquiera de nosotros. Así es de que si tú, amigo, amiga, quieres ese compromiso con Dios, te guío en unas breves palabras y los demás, por favor, intercedan por aquellos que pudieran estar en esta disposición. Padre, por favor, repite así, amigo, amiga. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que me perdones de lo malo que he cometido. Te ruego que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre de Jesús. A ti, Jesús, te recibo en mi corazón en este momento, en este día, como el Señor de mi vida, mi máxima autoridad. Y te recibo también como el Salvador de mi vida, creyendo que el único mediador entre Dios el Padre y yo eres tú, Jesucristo, hombre. Te doy gracias y te ruego, dame tu Espíritu Santo, Señor. Llena mi vida con ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
para que pueda yo fluir en el conocimiento de tu verdad y pueda yo relacionarme con el resto de tu cuerpo en esta tierra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Muchas felicidades. Amigos, estamos aquí para servirles. Y todos los demás que hemos podido considerar estas palabras, esta reflexión, quisiera yo hacer una oración. Si acaso has descubierto, si acaso hay algún asomo de cobardía en tu corazón, Dios quiere librarte hoy. Dios quiere echar fuera por completo cualquier residuo de cobardía que pudiera haber en tu corazón y que se manifiesta a través de tus actos y de los dichos de tu boca, de tus intenciones. Así es de que, si quieres, hagamos juntos esta declaración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por estar conmigo en este momento y por enseñarme que puedo yo ser libre de toda forma, de todo indicio de cobardía en mi corazón. Renuncio en el nombre de Jesús a toda expresión de cobardía, a toda intención cobarde en mi vida, a todo intento de ceder ante la tentación del diablo en contra de mi vida y de mi relación contigo. Y en el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que recibo de ti en este momento ese espíritu de poder, de amor y dominio propio para que llene mi ser y para que tome el lugar de autoridad en mis decisiones, en mis pensamientos, en mis acciones, en mi voluntad. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y por la oportunidad de estar reunido con mis hermanos en la fe. Bendecimos juntos, bendecimos cada uno de los grupos, cada una de las congregaciones que se están reuniendo de manera virtual en nuestro México y en cualquier país del mundo. En el nombre de Jesús declaramos bendición y que la palabra predicada a cada corazón se establezca y produzca fruto abundante en la vida de todos aquellos que han dispuesto su corazón para recibirla. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Los que se han conectado a través del Zoom, pues tenemos unos minutos para platicar, para saludarnos. Para las demás personas que nos hayan visto en alguna otra plataforma, que Dios les bendiga y estaremos felices de poderles servir en nuestros medios de contacto. Muchas gracias y que Dios los guarde. Amén.